Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Vargas, instructor del SENA y afiliado a la organización sindical SINDESENA, Sindicato de Empleados Públicos del SENA. Y en esta tarde vamos a hablar del Código Disciplinario como proceso de la preparación al concurso que abrió el SENA a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el cual se ha denominado SENA 4. Entonces, espero que este espacio sea muy valioso para ustedes para poder conocer un poquito más acerca de la ley 1952 del año 2019. Entonces, voy a proyectar una presentación para que nos podamos apoyar y pues esa también va a quedar disponible dentro del video para que puedan complementar la información. Entonces, esta charla la hemos denominado Código Disciplinario, la ruta de la ética en el servicio público. Y pues este código disciplinario está enmarcado en la ley 1952 del 2019. Luego algunos artículos sufrieron modificaciones o algunos se eliminaron y esto fue a través de la ley 2094 del año 2021. Entonces, sin más preámbulo, pues iniciamos esta charla. Lo primero es mirar los sujetos disciplinables, es decir, quiénes son las personas a las cuales se aplica esta ley o este código disciplinario. Entonces, básicamente es a todos los empleados públicos, personal que depende del Estado, denominados servidores públicos, tanto activos como retirados. Retirados como, por ejemplo, un alcalde que ya ha terminado su periodo, pero su responsabilidad legal y jurídica continúa. Entonces, si 4, 5, 6 años después hay una sanción, es aplicable todavía por los hechos que hizo o dejó de hacer en su momento como alcalde. Entonces, para que tengan en cuenta eso, estos sujetos disciplinables también incluye los gerentes de cooperativas, de fundaciones, de corporaciones y de asociaciones que manejen recursos del Estado o que cumplan con funciones misionales del Estado como tal. También se aplica a particulares en casos específicos o establecidos por la ley, como por ejemplo contratistas con funciones públicas o con funciones de interventoría de contratos que están siendo financiados por recursos del Estado. Los administradores de fondos públicos, las comunidades indígenas, si ejercen funciones públicas o si administran recursos del Estado. Voy a presentarles ahorita un video de la Procuraduría General de la República que, pues en últimas, esta es la institución encargada de investigar y de sancionar alguna conducta que vaya en contravía de la normatividad establecida a nivel nacional. En Colombia existe una entidad que se encarga de hacer respetar los derechos de los colombianos y también vigila la actuación de funcionarios de entidades públicas y privadas por medio de sus funciones de intervención, sanción y prevención. Así funciona la Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos. La Procuraduría General de la Nación, como máximo organismo del Ministerio Público, ofrece diferentes procesos y servicios para que tú y cualquier colombiano puedan denunciar ante una posible mala práctica de entidades o funcionarios. Los servicios que ofrece la Procuraduría General de la Nación a los colombianos se fundamentan en que la Procuraduría es la cabeza del Ministerio Público. ¿Eso qué quiere decir? Que representa a la ciudadanía, que protege sus derechos, protege el patrimonio público y el orden jurídico. En esa medida, la Procuraduría presta varios servicios. Por ejemplo, en materia preventiva, se anticipa la vulneración de los derechos de los ciudadanos. En materia disciplinaria, vigila y sanciona a aquellos servidores públicos y a los particulares
que prestan funciones públicas por violar las normas legales y en general por incumplir las leyes, y adicionalmente intervienen ante las autoridades administrativas y ante las autoridades jurisdiccionales para la protección de los ciudadanos. También pedimos los antecedentes disciplinarios a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer muchos trámites ante el Estado colombiano, y atendemos sus peticiones por quejas de violación de sus derechos o de actos de corrupción, y en esa medida atendemos a toda la ciudadanía a nivel nacional. La Procuraduría General de la Nación combate la corrupción desde todas sus funciones misionales, desde lo preventivo, anticipándonos a la violación de los derechos, a la violación de los estatutos contractuales, de la celebración de vida de los contratos. Acompañamos inclusive a las administraciones o a las entidades públicas en los procesos contractuales para evitar que se equivoquen en dichos procesos. También en materia de intervención, cuando actuamos con las autoridades administrativas y judiciales en la protección de los derechos de los ciudadanos, y si hay casos de corrupción intervenimos en esos procesos para actuar en contra de la corrupción, y también en materia disciplinaria contra aquellos servidores públicos y particulares que en sus actuaciones violen las normas y tengan actos de corrupción. A todos los colombianos los invitamos a participar activamente en la construcción de las políticas públicas, en la elaboración de los presupuestos de sus regiones y de sus territorios, y a denunciar ante la Procuraduría General de la Nación aquellos actos en donde consideren los ciudadanos que están siendo violados sus derechos o que hay actos de corrupción por parte de los servidores públicos y de los particulares que cumplen funciones públicas. Los invitamos a participar activamente. Sí, la ciudadanía participa activamente, se vincula a los espacios de participación que la Constitución y la ley tienen previstos, seguramente tendremos un mejor futuro. Ahora ya sabes cómo funciona la Procuraduría General de la Nación, que se encarga de poner a raya a todos los corruptos y defender los intereses de todos los colombianos. Así las cosas, entonces, la institución a nivel nacional que puede investigar y sancionar a todos los servidores públicos es la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Entonces, que se encarga de vigilar la conducta de todos los funcionarios, incluidos los elegidos por voto popular, y de investigar y sancionar, ¿sí? Esa sanción puede llegar a ser de destitución, de suspensión o de inhabilitar como tal. ¿Qué pasa con esas sanciones? Pues son las decisiones que pueden ser revisadas también por un juez administrativo, y en el caso de personas que son elegidas por voto popular, la sanción solo se ejecuta si lo aprueba un juez de la República. ¿Qué otras instituciones o entidades también pueden sancionar? Entonces, pues a nivel del SENA y de las instituciones del Estado, se deben crear las oficinas de control interno disciplinario, ¿sí? Que son las encargadas también de investigar y sancionar a los funcionarios, las personerías municipales y distritales, y para los empleados del Poder Judicial, para los jueces y los fiscales, existe la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces, este es como las entidades encargadas de vigilar y sancionar el comportamiento de los trabajadores, de los empleados públicos, de los servidores públicos en su actuar y en cumplimiento de la normatividad legal. Vamos a ver otro video donde nos va a exponer cuál ha sido como la trayectoria de los códigos disciplinarios, desde cuando tenemos códigos disciplinarios, y cómo se discriminan las culpas, tanto dolosas como culposas, y el grado que cada una de ellas tiene, y la cantidad de años que tienen por sanción o por inhabilidad.
Cordial saludo, es un gusto encontrarme con ustedes nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre las faltas disciplinarias y las respectivas sanciones a la luz del Código General Disciplinario. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para comprender qué son las faltas disciplinarias y dónde se originan, debemos entender rápidamente la evolución normativa del Código Disciplinario. Existen 5 momentos fundamentales frente a la evolución del Código Disciplinario en Colombia. El primero viene con la Ley 200 de 1995, que fue el primer intento de compilación en materia disciplinaria en Colombia. El segundo viene con la Ley 734 de 2002, que estableció el antiguo Código Disciplinario único en nuestro país. El tercer momento viene con la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, que estableció modificaciones al antiguo Código Disciplinario único para parafrasear. El cuarto momento viene con la Ley 1952 de 2019, el cual establece el nuevo Código General Disciplinario, derogando el antiguo Código Disciplinario único establecido por la Ley 734 de 2002. Y el último momento viene con la Ley 2094 de 2021, que modifica la Ley 1952 de 2019 para fortalecer el nuevo Código General Disciplinario. El artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 señala que constituye una falta disciplinaria y da lugar a sanción disciplinaria la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la ley que conlleven a, primero, incumplimiento de los deberes señalados en el artículo 38 de la Ley 1952 de 2019. Segundo, incurrir en las prohibiciones señaladas en el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019. Tercero, violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses señalados desde el artículo 40 al artículo 45 de la Ley 1952 de 2019. Y cuarto, la ejecución de conductas consideradas faltas gravísimas que están señaladas en el artículo 52 al artículo 66 de la Ley 1952 de 2019. El Código General Disciplinario, definido por la Ley 1952 de 2019 y modificado por la Ley 2094 de 2021, contempla en su artículo 46 tres tipos de faltas. Primero, faltas gravísimas; segundo, faltas graves; y tercero, faltas leves. Las faltas gravísimas son taxativas, es decir, que se encuentran expresamente detalladas y contempladas en la norma de forma explícita. Específicamente son aquellas listadas desde el artículo 52 al artículo 66 de la Ley 1952 de 2019. Por otro lado, las faltas graves y las faltas leves no son taxativas, es decir, que no se encuentran listadas o escritas de manera específica en la norma, pero la norma explica que son aquellas faltas que hacen referencia al incumplimiento de los deberes, el abuso de derechos, la extralimitación de las funciones o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta grave, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019. De igual forma, la gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47 del citado código. Se identifican dos conductas, la conducta dolosa y la conducta culposa. La primera es definida por el artículo 28 de la Ley 1952 de 2019 y la denomina dolo. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, su ilicitud, y a pesar de eso quiere su realización. Es decir, cuando la persona actúa de mala fe porque sabe perfectamente que sus actos van en contra de la norma y generarán perjuicios en contra de la administración pública o la sociedad, pero aún así decide realizar dichos actos. La segunda es definida en el artículo 29 de la Ley 1952 de 2019 y la denomina culpa. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por relación al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitar. En otros términos, cuando el sujeto no actuó de mala fe pero obra de manera imprudente, es decir, sin el suficiente o debido cuidado para evitar el daño. A pesar de actuar sin mala intención, comete un error y genera perjuicios a la administración, resaltando que era su deber el cuidado de sus funciones y prevenir cualquier acción previsible que genere una afectación negativa. El artículo 29 de la Ley 1952 de 2019 aclara que la culpa puede ser de tres tipos: culpa gravísima, culpa grave y culpa leve. Esta última no se debe confundir con la falta leve, ya que son dos cosas diferentes. La culpa gravísima se aplica cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa grave se aplica cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona común imprime a sus actuaciones. La culpa leve no será sancionable en materia
disciplinaria porque no se está generando producto de la desatención elemental de las funciones, ni por ignorancia supina, ni por violación de las reglas o por falta de cuidado en la labor, sino por hechos que escapan al control del funcionario. Teniendo en cuenta los tipos de faltas y el tipo de conducta, podríamos indicar que las faltas se clasifican de la siguiente forma: falta gravísima dolosa, falta gravísima con culpa gravísima, falta gravísima con culpa grave, falta grave dolosa, falta grave culposa, falta leve dolosa y falta leve culposa. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 10 de la Ley 2094 de 2021, existen las siguientes sanciones: destitución e inhabilidad general. Implica la terminación de la relación del servidor público con la administración sin importar su forma de vinculación, con la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo. Suspensión e inhabilidad especial. Implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, y la inhabilidad especial implica la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel por el término señalado en el fallo. La multa es una sanción de carácter pecuniario, es decir, implica que el servidor público pague un dinero al Estado. La amonestación escrita es un llamado de atención formal y por escrito que se registra en la hoja de vida, pero no es cualquier documento escrito, ya que debe ser un documento producto de un proceso sancionatorio, es decir, que se realizaron descargos y práctica de pruebas que dieron como resultado un fallo sancionatorio y por ende un documento escrito. El artículo 48 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 9 de la Ley 2094 de 2021, señala que las clases y límites de las sanciones disciplinarias son las siguientes: faltas gravísimas dolosas, aplica destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. Faltas gravísimas con culpa gravísima, aplica destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años. Faltas graves dolosas, aplica suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por el mismo término. Faltas graves culposas, aplica suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses. Faltas leves dolosas, aplica multa de 10 a 180 días de salario básico devengado para la época de los hechos. Faltas leves culposas, aplica amonestación escrita. Esto sería todo por el día de hoy. No olviden darle me gusta al video. Así las cosas. Entonces, para darle mayor claridad, hemos tenido 5 leyes que son las que han regulado todo el tema del código disciplinario para los funcionarios públicos. Y pues la última es la ley 1952 del 2019, pero esta ley ha sufrido algunas modificaciones en algunos artículos por la ley 2094 del año 2021. Entonces, así las cosas, la ley 1952 establece unos principios claves en el proceso disciplinario, que habla de la proporcionalidad, y esto hace referencia a que la sanción debe ser justa y de acuerdo a la gravedad de la falta. Sí, no puede estar ni por encima de la gravedad de la falta o por debajo. Entonces tiene que ser justa y acorde con la falta que haya cometido el funcionario. El principio de igualdad, que no se permite discriminación por ninguna condición. ¿Sí? Entonces, que a unos se les trata de una manera y a otros funcionarios de otra, sino que tiene que ser el trato, la sanción, todo el proceso igual para todos. El principio de favorabilidad, aquí lo que nos quiere decir es que se aplica la norma más favorable al funcionario que es sancionado, incluso si esta norma es posterior. Entonces, ejemplo, si la ley 1952 establece una forma de sancionar, pero la ley 2094 del 2021 de pronto es más favorable, es menos tiempo o menos fuerte la sanción, entonces se aplicaría esa norma más favorable a la persona investigada. También el principio de ilicitud sustancial, que solo se sancionan faltas que afecten gravemente el deber del cargo. ¿Sí? El principio de culpabilidad solo se sanciona si hay dolo o culpa. No hay sanción sin responsabilidad. El principio de fines del proceso es buscar la verdad, hacer justicia y garantizar los derechos y garantizar que se cumpla la normatividad. ¿Sí? Y el principio del debido proceso, derecho a juicio imparcial, revisión doble y separación entre quien investiga y quien sanciona. Entonces, todo el proceso de investigación, el proceso tiene que estar en un debido proceso y no se pueden saltar ninguno de los pasos, porque esto violaría y en cierta medida dejaría sin piso el proceso de investigación o el proceso de sanción.
¿sí? Entonces, tener en cuenta esos principios y también el trabajador que es investigado tiene unas garantías. La garantía de presunción de inocencia está establecida en el artículo 14 y lo que quiere decir es que toda persona investigada se considera inocente hasta que haya una decisión firme o se diga lo contrario. Por eso ustedes han visto muchas veces que un funcionario público, sobre todo los que son elegidos por voto popular, 2, 3, 4 años después de haber terminado su periodo constitucional, le resultan sanciones. Entonces, eso hace pues que haya verdaderamente un proceso de investigación y todo. O inclusive hay algunas personas que se lanzan a hacer campaña política y tienen unas investigaciones en curso, pero como no ha habido sanción, no los inhabilita en ningún momento para ejercer el cargo si sale elegido por voto popular. Otra garantía que tiene el investigado es el derecho a la defensa. Entonces, tiene derecho a defenderse de manera directa o a través de un apoderado o de un abogado. Si el funcionario no tiene con qué pagar ese abogado, el Estado le asigna un defensor de oficio para que lo defienda en cierta medida o lo acompañe en el proceso de investigación. Y otra garantía es cosa juzgada. Eso está establecido en el artículo 16 y lo que quiere decir es que nadie puede ser investigado o sancionado 2 veces por el mismo hecho. Así se llamen o se le catalogue de manera diferente, pero si es en relación a lo mismo, no puede ser juzgado doblemente. No todas las faltas son iguales. Vamos a descubrir cuáles pueden constarle el cargo y cuáles aún se pueden corregir. Entonces, ¿qué es una falta disciplinaria? La falta disciplinaria ocurre cuando un servidor público incumple sus deberes, se extralimita en sus funciones, viola prohibiciones o incurre en conflicto de intereses o inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, salvo que esté en causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Entonces, un funcionario público puede cometer faltas por acción u omisión, por extralimitarse en sus funciones o por omitir el cumplimiento de sus funciones. Por dolo, que es el funcionario sabe que está haciendo algo incorrecto y aún así lo hace. ¿Sí? Ejemplo, el que cuadra un proceso de una licitación para que se la gane X persona, sabiendo que él está actuando de mala manera, entonces, pero lo hace de toda forma. Entonces, esa falta se considera a título de dolo. Y la falta a título de culpa es la que ocurre por negligencia o descuido funcional, ¿sí? Porque deja de hacer sus funciones establecidas de acuerdo al manual de funciones y entonces eso se considera como una falta culposa. Solo se sanciona si la falta es gravísima por ignorancia supina, es decir, la ignorancia supina hace referencia es que el funcionario no sabe cuáles son las funciones de su cargo y entonces por eso comete ese tipo de faltas. O por desatención total, ¿sí? Se sanciona también si la falta es grave por no actuar como lo haría una persona de manera responsable. La culpa leve no se sanciona en materia disciplinaria, pero sí, producto de todo un proceso, de un debido proceso, pues se llega a la conclusión a una sanción de un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Ejemplos de faltas disciplinarias en contratación pública. Por acción o omisión que están establecidas en el artículo 27, el funcionario, por ejemplo, no publica los pliegos en SECOT a tiempo, sabiendo que debía hacerlo. Entonces tenía el deber, la responsabilidad y la posibilidad de hacerlo, pero no actuó o no lo hizo. ¿Sí? Entonces se considera como una falta por omisión en ese caso. ¿Sí? Una falta a título de dolo es el servidor que adapta los requisitos de un contrato para favorecer a un amigo contratista. Sabía que era ilegal lo que estaba haciendo, que iba en contravía de la norma y pese a ello lo hizo con intención. Entonces ahí donde decimos que el funcionario actuó de mala fe. ¿Sí? Y la falta tipificada como de culpa, entonces el funcionario no revisa bien una documentación, por ejemplo, y adjudica un contrato a una persona con papeles vencidos o con papeles que no reúnen requisitos perdóneme la expresión, por la pereza de revisar bien,
o porque ya lleva tanto tiempo en el proceso que se salta procedimientos y hace que cometa errores. Entonces eso genera descuidos por negligencia y afecta también la administración pública. Faltas disciplinarias gravísimas, las que destruyen la confianza pública. Entonces, son conductas que vulneran gravemente los deberes funcionales o principios del servicio público. Están establecidos en el artículo 44 de la Ley 1952 del año 2019. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando hay sanción a estas faltas, entonces destitución e inhabilidad general o son sancionables incluso con dolo o culpa grave. Un ejemplo en el SENA, por ejemplo, un funcionario del SENA direcciona un contrato a un proveedor amigo alterando deliberadamente los criterios de selección. Entonces, sabe que eso no lo debe hacer, que va en contravía de la normatividad, del procedimiento y del proceso al interior de la institución, pero pese a eso modifica los criterios de selección con tal de favorecer a alguien allegado a él o porque recibe alguna dádiva o algo. Entonces, esa es una falta disciplinaria gravísima. O el supervisor que firma actas falsas de cumplimiento a sabiendas de que el proveedor no ha entregado todos los materiales o que el proveedor, el contratista no realizó la obra en su totalidad y pese a ello, él como supervisor firma de que la obra quedó 100% cumplida o construida y eso pues genera también afectaciones a la administración pública. Faltas disciplinarias graves. Ser funcionario público no es un juego, tenemos que ser serios, responsables, juiciosos, conocer la normatividad y sobre todo conocer nuestras funciones o las que están establecidas en el manual de funciones para no caer de pronto en errores por desconocimiento, por esta limitación o por falta de conocimiento. Conductas que afectan los deberes funcionales de manera significativa, pero sin llegar a ser gravísimas. Están establecidas en el artículo 45 y las consecuencias pues, pueden ser la suspensión del cargo o una multa pecuniaria y requiere dolo o culpa grave. Ejemplos al interior del SENA, tenemos uno de ellos, por lo menos, omitir sin justificación técnica la publicación de un proceso en el SECOP, ¿sí? Afectando la transparencia. Entonces se le olvidó, no la subió, se fue más temprano para la casa y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces eso hace que el funcionario incumpla el deber legal que afecta a la publicidad, ¿sí? Otro ejemplo es admitir una propuesta sin verificar documentos obligatorios, generando cuestionamientos legales. Entonces, hay veces se trabaja mucho con plantillas y no se cambia toda la información, no se cambia el objeto. Entonces, eso puede generar también mala información o dar información errónea a cualquier persona que consulte ese proceso o ese pliego. Faltas disciplinarias leves, hasta los pequeños errores dejan huella y hay que tener mucho cuidado también y con eso. Son conductas que infringen deberes de manera menor sin poner en riesgo grave el servicio público. ¿Sí? Entonces esto genera la consecuencia de una falta disciplinaria leve, es amonestación escrita o una multa pecuniaria y requiere dolo o culpa leve. Ejemplo, retrasar la publicación de informe de evaluación por olvido, enviar con errores de digitación los datos en un contrato que quedó mala, o hay veces el valor del contrato dice una cosa en letras y otra cosa dice en números, entonces es falta de cuidado, pero que también genera inconvenientes en la transparencia en la información que brinda la institución a la comunidad en general. ¿Cuáles son las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria? Es decir, también uno puede decir que en cierta medida que lo excluyan de esa responsabilidad disciplinaria, que son causales por lo menos la fuerza mayor, algo externo inhabitable, un desastre natural, una situación, qué sé yo, hubo un terremoto, hubo una inundación, entonces eso altera el normal funcionamiento de la oficina y pues el funcionario puede decir, venga, es que no fue mi culpa, no fue mi responsabilidad porque estábamos inundados. Se mojó todo el archivo y no se pudo publicar. Bueno, esa sería como el ejemplo más
acorde a esa situación de fuerza mayor, o caso fortuito, en un evento inesperado y fuera de control. Vamos a decir algo que en el SENA no ocurre, pero que de pronto dejó de funcionar Sofía Plus y no se pudo cargar la información de los aspirantes que fueron seleccionados. Entonces eso genera inconvenientes y credibilidad en la población. Cumplimiento de un deber superior, se priorizó una norma de mayor valor y se dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, debe estar la justificación. Mire, es que me dediqué a hacer esto que era mucho más importante y se me pasó esta situación. Por orden legítima, cumplía una orden válida de autoridad competente, entonces el jefe le dijo, vaya algo, haga esta actividad y deje eso para después, pero no, ¿sí? Entonces, pero es importante también que esto quede por escrito porque hay que tener las evidencias para poder presentar esa causal de exclusión de responsabilidad. Por estado de necesidad, protegió un derecho que era más urgente que el deber que tenía que cumplir. Por coacción insuperable, fue obligado de forma extrema por otra persona, por miedo insuperable, entonces lo amenazan, le dicen, mire, no publique eso porque le va a pasar tal cosa, tal situación, entonces esa puede ser una exclusión de responsabilidad. Error invencible, creía de forma razonable que su conducta no era falta, es decir, consideró que eso que estaba haciendo no era malo, pero pues hay que saberlo demostrar también. Y por inimputabilidad, que es que el funcionario puede tener situaciones psiquiátricas u otras condiciones graves que le afectan su normal desempeño y por eso no pudo cumplir o por eso cometió la falta. Entonces, para que tengamos en cuenta también eso, que eso nos puede dar la mano en algún momento ante una investigación de cómo nos pueden excluir de una responsabilidad disciplinaria. Extinción de la acción disciplinaria. ¿Cuándo se termina el proceso sin sanción? Cuando muere la persona que está siendo investigada o que está incluida en el proceso disciplinario. Entonces, no hay persona viva a quien investigar o a quien sancionar. Por caducidad, la acción pierde validez por el paso del tiempo sin actuación oportuna. Que eso pasa, es lo que casi siempre pasa. Se presenta la denuncia, se presenta la queja, pero el tiempo pasa y nadie actúa, entonces pierde, se extingue, por así decirlo, esa acción disciplinaria. Por prescripción, el proceso se extingue si no se actúa en el tiempo que establece la ley. Para faltas leves o comunes, 5 años después del hecho, ese es el plazo para poder iniciar un proceso disciplinario, y para faltas graves, hasta 12 años para que prescriba esa falta. ¿Sí? Que el quejoso desista no detiene la investigación que se adelante, ¿sí? Es posible que una persona pone una queja y ya después dice, no, ya esa queja yo no aplica, yo la levanto, retiro mi queja, pero pues eso no detiene la investigación, sino que continúa. Caducidad o prescripción no son lo mismo. Caducidad es cuando no se inicia el proceso disciplinario a tiempo, entonces se deja pasar el tiempo, los 5 años o los 12 años, para que inicie el proceso disciplinario. Desde el plazo empieza a contar desde que se ocurre el hecho. No se pueden interrumpir. Ejemplo, la entidad tiene 6 meses para investigar. Si no lo hace, pierde el derecho. Prescripción es cuando ya ha iniciado el proceso, no se sigue en el tiempo que dice la ley y se puede interrumpir por notificación algún fallo de todas formas, pero eso tiene también unos tiempos para que haya un fallo. ¿Sí? Si no, ese fallo no sale en ese tiempo determinado, pues es cuando decimos que se prescribe esa investigación. Caducidad es antes de iniciar el proceso, como para manera de conclusión aquí, y prescripción es durante el proceso, para que lo tengamos en cuenta. Caducidad antes de iniciar el proceso y prescripción durante el proceso. Extinción de la sanción disciplinaria. Entonces decíamos que por muerte del sancionado ya no se puede hacer efectiva la sanción, o prescripción de la sanción. Si pasan 5 años desde que la sanción quedó en firme, sin ser ejecutada, ya no se puede aplicar. Y esto a veces puede suceder cuando hay intereses ahí de por medio, entonces es sancionado, pero no se aplica, se queda en el anaquel y lo que esperan es que eso ya no se pueda aplicar.
rehabilitación automática cuando un funcionario cumple su sanción así sea de destitución, de inhabilidad general o de suspensión del cargo e inhabilidad especial, queda habilitado automáticamente para ejercer funciones públicas cuando cumpla con los tiempos. ¿Sí? Excepto que la Constitución establezca una cosa diferente o algunas atenciones diferentes, pero así está establecido. También un funcionario puede decidir seguir siendo investigado, aunque ya podría alegar prescripción, ¿sí? Pero esto hay veces sucede que le inician un proceso a una persona y se prescribe, pero entonces la persona puede decir, siga la investigación, porque cuando el funcionario realmente no ha hecho nada malo o algo, entonces quiere demostrar verdaderamente su inocencia. Entonces hay que tener también muy en cuenta eso. Derechos de los servidores. Ahí en el Código Disciplinario, en la Ley 1952, también establece que todo servidor público tiene unos derechos, ¿sí? Y ese es de recibir remuneración puntual, acceder a la seguridad social, que le paguen su salud, su pensión, ¿sí? La afiliación a ARL, recibir capacitación continua, participar en programas de bienestar social establecidos al interior de la institución, acceder a estímulos e incentivos, solicitar permisos y licencias conforme a la ley, recibir trato cortés y respetuoso, participar en concursos de ascenso, obtener prestaciones oportunas, ejercer todos los derechos constitucionales, legales y convencionales. En el SENA, pues tenemos, además de los derechos legales, tenemos algunos derechos extralegales que se han ganado producto del ejercicio de sin decena en la movilización, en la protesta, en los pliegos de peticiones. Entonces hemos venido logrando mucho más derechos para los trabajadores al interior de la institución. Los deberes también, así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes, como el de cumplir con la Constitución, las leyes, los fallos. Sí, tenemos que, pues, conocer también de mucha normatividad para no incurrir en faltas y para poderlas cumplir. Obedecer a los superiores, tratar con respeto a los demás compañeros, a las personas que tenemos que atender, cumplir funciones con honestidad, ejecutar planes, controlar contrataciones, usar y cuidar correctamente los bienes y fondos del Estado, rendir cuentas y publicar información de gestión. Esto lo hacen sobre todo los que son elegidos por voto popular, que tienen que rendir cuentas. Y los directores por lo menos en el SENA, aplica para el director general y aplica también para los directores regionales, hacer el plan de la presentación de rendición de cuentas del año inmediatamente anterior. Mantener actualizado para un buen desempeño, estar estudiando, estarse actualizando. Proteger la información sensible del cargo. Si maneja información sensible, pues tiene la responsabilidad, el deber de protegerla y de reportar irregularidades y proponer mejoras al servicio público. Prohibiciones también está el de extralimitar funciones, incumplir deberes, desobedecer fallos, imponer tareas indebidas, solicitar o recibir dádivas, aceptar cargos externos sin permiso, omitir o retrasar o manipular trámites, exponer documentos a personas no autorizadas, desempeñar varios cargos públicos sin autorización o con requisitos incumplidos, gestionar asuntos propios, familiares o conocidos en temas de su cargo, influir en fallos, reproducir actos anulados, ocupación indebida de edificios, promover paros o huelgas en servicios públicos que se consideran esenciales, que tengan que ver con la vida y la integridad de las personas. Excluir o favorecer por raza, por etnia, por ideología en un servicio o una prestación de servicio a una persona en ese tipo de situaciones, de lo que llamamos como discriminar a alguna persona. Y otras como propiciar negocios incompatibles, ¿sí? De pronto comprar algo que la institución esté rematando algo, eso no está bien visto, es una prohibición para el servidor público. Vamos a hablar de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos que te pueden sacar del cargo. Entonces, ¿qué es una inhabilidad? Es una condición legal. Cuando la persona tiene una sanción, una pena privativa anterior que le impide ejercer un cargo público, ¿sí? Entonces, si la persona ha sido
sancionada por ejemplo, por 20 años para ejercer cargos públicos, eso lo inhabilita para ejercer cargos públicos, ¿sí? El impedimento es cuando es la causa específica que impide actuar en determinado caso. Es cuando uno está en el ejercicio de su cargo, pero hay algo, una situación ahí particular que me impide que yo pueda actuar. Entonces ahí la persona se tiene que declarar impedida ante esa situación. Sí, eso lo vemos mucho en las altas cortes, que los jueces, sobre todo, hay veces se deberían declarar impedidos para juzgar sobre X o Y situación, porque de pronto eso beneficia a una persona, a un amigo, a un allegado, y eso pues también genera daños en la función pública. Ejemplos de inhabilidades: sanción previa de destitución o suspensión con inhabilidad vigente por pena privativa de la libertad 4 años por delito doloso, haber sido sancionado más de 3 veces en los últimos 5 años, responsabilidad fiscal ejecutoriada sin pagar la deuda, ¿sí? Es cuando tiene una sanción, una multa y no ha pagado la deuda, ejercer profesión suspendida si el cargo está relacionado con ella. Ejemplo, que un abogado le han suspendido su tarjeta profesional, pero va a ocupar un cargo público donde tiene que eh, cumplir funciones de abogado. Entonces, eso es una inhabilidad, ¿sí? Si hay inhabilidad sobreviniente, desvincularse del nuevo cargo de manera inmediata, ¿sí? Si la persona no se declara que está inhabilitado y lo hace y se posesiona, pues de inmediato hay que retirarlo del cargo. Otras inhabilidades, desde la ejecutoría al fallo, son inhabilidades: condena penal dolosa, 4 años, dura lo mismo que la pena, no aplican delitos políticos, 3 o más sanciones disciplinarias en los últimos 5 años, interdicción judicial, inhabilidad o suspensión profesional si el cargo está relacionado, responsabilidad fiscal declarada, entonces por 5 años desde la ejecutoria. Cesa cuando se paga o se excluye del libro fiscal, ¿sí? de que tiene la multa. Conflicto de intereses. Cuando el conflicto de intereses ocurre cuando el servidor público tiene un interés personal directo que puede influir en decisiones públicas. Sí, debe declararse impedido si él o sus allegados están en esa situación. ¿Y cuáles son los allegados? El cónyuge o compañero permanente y parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Socios de hecho o de derecho. Entonces, por ahí ve uno muchas veces que un funcionario llega a ocupar un cargo, ¿sí? Que, y puede llegar a favorecer inclusive a un socio con el que tuvieron un negocio o algo. Entonces, eso debería ser como un conflicto de interés. También si existe intereses propios en la decisión o en el trámite. ¿Cuáles son los parientes hasta 4º grado de consanguinidad para que tengamos claro? El primer grado son los padres y los hijos, el segundo grado son los hermanos, los abuelos y los nietos, y en el tercer grado los tíos, los sobrinos y los bisabuelos, ¿sí? El 4º grado son los primos, hermanos, tíos, abuelos o sobrinos nietos. Un ejemplo: en el SENA, un director regional no podría contratar a un primo hermano, es decir, al hijo de un tío no lo puede contratar porque está inhabilitado en el 4º grado de consanguinidad. De afinidad es la familia política, entonces el primer grado son los suegros, los yernos, las nueras, el segundo grado son los cuñados, los abuelos del cónyuge, los nietos del cónyuge, y parentesco civil es por adopción. Entonces el primer grado es cuando se adopta a alguien y eso pues, o una persona adoptada. Entonces, tener en cuenta que la función pública nos exige siempre estar neutrales y siempre va a prevalecer el bien común frente el bien común o el interés social frente al interés particular, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que el interés general prima sobre el interés privado o el interés particular, para que lo tengamos en cuenta.
Incompatibilidades del servidor público, entonces está prohibido participar en remates o ventas de bienes públicos, ¿sí? Está prohibido contratar con el Estado, servidores públicos que celebren contratos con el Estado, salvo las excepciones legales o constitucionales. Por eso, un funcionario público que sea abogado y ejerce funciones como abogado no puede litigar. La ley le prohíbe expresamente esa situación. Para nosotros, como en el caso de instructores, la ley nos permite trabajar como docentes de universidades estatales, pero pues obviamente hay un límite de horas, pero nos permiten que nosotros podemos trabajar en el SENA tiempo completo, pero como funcionarios de planta podemos ser docentes universitarios, pero solo nos permiten unas horas a la semana y unas horas al mes. Tampoco es una cantidad de horas porque entonces ahí habría como una dualidad de funciones. Las sanciones disciplinarias que puedan arruinar su carrera pública hay que tenerla en cuenta, no hay que ignorarlas, hay que conocerlas como tal. Entonces, una sanción disciplinaria puede llegar a una destitución más inhabilidad general, ¿sí? Entonces, la destitución finaliza el vínculo con la entidad. Entonces, el nombramiento se lo cancela o la elección o el contrato es cancelado y le impiden ejercer funciones públicas por el tiempo fijado por la inhabilidad general. Si es destituido, pues lo excluyen del escalafón docente o de la carrera administrativa porque es destituido de su cargo. ¿Sí? Suspensión más inhabilidad especial. Entonces, cuando es suspensión, solo hay una separación temporal del cargo y eso está establecido en meses y no puede ocupar ningún otro cargo público durante ese mismo periodo. Entonces, si lo suspenden durante 6 meses, entonces la inhabilidad especial lo retiran del cargo por 6 meses, pero no puede llegar a ocupar ningún otro cargo público durante esos 6 meses tampoco. ¿Sí? Cuando hay multa, entonces una sanción económica que debe pagar el funcionario. Esto está establecido en días de salario de cuando el funcionario cometió la falta. ¿Sí? No a valor presente, sino en el momento en que cometió la falta, ese es el valor, ese salario es el que se tiene en cuenta. Y amonestación por escrito, entonces un llamado de atención formal y se registra en la hoja de vida. ¿Sí? Tener en cuenta que todo esto tiene un debido proceso y no se puede saltar nada de la norma porque puede viciar el proceso disciplinario, la investigación. Entonces, ¿cómo se clasifican en las faltas, por así decirlo? Entonces, las faltas gravísimas, dolosas, son las que generan destitución del cargo y una inhabilidad general. Esa inhabilidad puede ir de 10 a 20 años. Es decir, lo sacan del cargo como funcionario público de carrera administrativa y fuera de eso lo pueden sancionar entre 10 a 20 años para ocupar cargos públicos. Faltas gravísimas con culpa gravísima, entonces también generan destitución e inhabilidad general, pero ya aquí baja un poquito la inhabilidad que va de 8 a 10 años. Faltas, la ley 2094 de 2021 anuló, por así decirlo, la falta gravísima con culpa grave, la eliminó para actualizar el tema de la clasificación de las faltas. Las faltas graves dolosas, suspensión del cargo más inhabilidad especial. Entonces, la suspensión del cargo va de 3 a 18 meses y ese mismo tiempo lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Faltas graves culposas, entonces la suspensión del cargo de 1 a 12 meses, lo mismo. Si lo suspenden por 6 meses, entonces lo inhabilita también por 6 meses para ocupar cargos públicos en otra entidad del Estado. Las faltas leves dolosas, entonces ya generas una multa económica que puede ir de 10 a 180 días de salario base. Y las faltas leves culposas son amonestación por escrito, pero vuelvo y reitero, todo tiene que estar dentro del marco de la legalidad y dentro del debido proceso. Si el funcionario ya no está en el cargo, porque renunció, porque se pensionó, por lo que sea, entonces la suspensión se convierte en una multa equivalente al salario básico. Entonces ya no hablan de destitución o de suspensión del cargo, sino que lo multan de manera económica
por esa cantidad, por la destitución o por la suspensión. Entonces ahí se convierte la destitución o la suspensión en una multa equivalente al salario básico que recibía el trabajador, el funcionario, al momento en que cometió la falta. La ley de 2094 del 2021, que es la que reforma algunos artículos de la ley 1952, especialmente, no sé si se acuerdan, el caso muy sonado cuando Gustavo Petro fue alcalde mayor de Bogotá y el procurador general de la República en su momento, un señor de apellido, se me escapa en este momento, lo tenía, se me escapa, pero entonces el procurador lo sancionó y lo desvinculó del cargo como alcalde. Entonces, Gustavo Petro puso una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte le dio la razón y tuvieron que volverlo a ubicar en su cargo. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que debe haber un juez, debe autorizar la desvinculación de un funcionario cuando es elegido por voto popular. Entonces, es de las principales modificaciones de la ley 2094. Y bueno, aquí ya vamos terminando y vamos a hacer algunas preguntitas como para que practiquemos lo que hemos visto durante este tiempo sobre el Código Disciplinario y más explícitamente la Ley 1952 y la Ley 2094. Entonces, primera pregunta, un servidor público incumple sin justificación una orden legítima impartida por su superior jerárquico. ¿Cuál es la naturaleza de esta conducta en el régimen disciplinario? ¿Es una falta leve, falta disciplinaria, delito penal o infracción administrativa? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta correcta? Es una falta disciplinaria porque no está cumpliendo con lo que le ordena su jefe o su superior jerárquico. Otra pregunta, ¿un funcionario actúa con intención de vulnerar sus deberes funcionales con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta? ¿Cuál es la modalidad de la conducta? ¿Es culpa? ¿Es dolo? ¿Es error invencible? ¿Omisión simple? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Sí, la respuesta correcta es la B, es a título de dolo, porque él sabía que estaba actuando mal y sin embargo lo hizo con mala fe. Tercera pregunta, un servidor público causa un daño por actuar sin la diligencia debida, pero sin intención de causar el resultado. Entonces, ¿cómo se clasifica esta conducta? Como dolo, culpa, fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuál creen ustedes? Sí, la respuesta correcta es culpa. Cuarto, se inicia una actuación disciplinaria contra un servidor público. ¿Cuál es el principio que garantiza que el investigado pueda defenderse y controvertir pruebas? Entonces, la legalidad, el debido proceso, la eficiencia y la moralidad. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B, el debido proceso. Pregunta número 5. Un servidor público es investigado disciplinariamente. Durante el proceso entra en vigencia una norma que establece una sanción más favorable para el investigado frente a la que existía al momento de cometer la falta. Si usted fuera operador disciplinario, ¿qué decisión debe adoptar? Aplicar la norma vigente al momento de los hechos, aplicar la norma más favorable al investigado, aplicar ambas normas simultáneamente y declarar la nulidad del proceso. ¿Cuál creen que es la respuesta? La respuesta correcta es la B, aplicar la norma más favorable al investigado. Un servidor público incurre en una conducta que afecta gravemente la función pública. Se demuestra que actuó con plena intención de cometer la falta. ¿Cuál es el criterio determinante para graduar la sanción? Antigüedad del servidor, modalidad de la conducta, nivel jerárquico, opinión pública. La respuesta correcta es la B, modalidad de la conducta a título de dolo. La 7, un ciudadano es nombrado en un cargo público, pero se evidencia que fue sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general vigente. ¿Qué efecto tiene esta situación? Puede posesionarse y no hay oposición, debe renunciar posteriormente, está inhabilitado para ejercer el cargo o puede ejercer con restricciones. Sí, la respuesta correcta es la C, está inhabilitado para ejercer el cargo porque tiene una sanción antes de llegar a ocupar el cargo público. Un servidor público en ejercicio celebra contratos con una entidad estatal
distinta a aquella en la que trabaja sin autorización legal. ¿Qué figura se configura ahí? La inhabilidad, el impedimento, la incompatibilidad, el conflicto de intereses. ¿Cuál creen ustedes que es? La incompatibilidad, la C. La 9 es una pregunta que un funcionario debe decidir sobre un proceso en el que uno de los interesados es su hermano. ¿Qué debe hacer el servidor público? Continuar con la actuación, delegar informalmente, declararse impedido y solicitar concepto jurídico. La respuesta correcta es la C, declararse impedido, porque es su hermano el que está ahí de por medio. Y la pregunta número 10, un funcionario en ejercicio interviene en un proceso donde tiene un interés personal sin declararse impedido. Además, la ley le prohíbe simultáneamente ejercer otra actividad que también está realizando. La pregunta es, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Solo hay conflicto de intereses o solo hay incompatibilidad o se presenta conflicto de intereses e incompatibilidad o solo hay impedimento? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La respuesta correcta es la C. Se presenta conflicto de intereses e incompatibilidad. Y así por el estilo pueden ser las preguntas que les puedan salir a ustedes una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil los convoque a presentar las pruebas. Diferenciación esencial para que tengamos en cuenta. Inhabilidad es antes de ejercer el cargo, cuando la persona tiene una sanción previa al ejercer el cargo que lo ha inhabilitado. Incompatibilidad es durante el ejercicio del cargo y pues que tiene prohibición, entonces es incompatibilidad. Impedimento es deber de apartarse cuando hay algo en la que él se puede ver involucrado, entonces se declara impedido. Y conflicto de intereses es el interés personal que afecta la decisión. Mi recomendación es que esta ley no se deben de aprender de memoria, sino que deben es comprenderla y aplicarle lógica para poder pues atender las preguntas en el momento de presentar la prueba. No es necesario aprendérsela de memoria, sino tener una comprensión general sobre qué versa el código disciplinario, cuál es la ley o las leyes que están vigentes y tener pues aplicarle lógica a muchas de las preguntas que les van a salir en el momento de la prueba. Dejo hasta ahí. Muchas gracias por su participación y pues espero que este espacio haya sido de mucha utilidad para ustedes y los motive a seguirse formando, a seguirse capacitando para que puedan presentar sus pruebas y bueno, si Dios así lo permite, que puedan llegar a ocupar un cargo de carrera pública dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, una de las entidades más hermosas que tiene el Estado colombiano. Dejo hasta ahí, que tengan